Y bueno amigos, vamos a comentar muy rápidamente porque acaba de finalizar el sorteo de la UEFA Champions League en este nuevo formato que a mucha gente le ha causado cierta incomodidad, cierta molestia. Hay una sensación generalizada en el ser humano, muchachos, que yo creo que todos debemos conocer, que cuando las cosas cambian un poco tienden a no gustarnos o a no llamarnos tanto la atención como lo que nos gustaba antes. Es como el hecho de que cuando estás enamorado y te toca cambiar de pareja, pues bueno, básicamente tienes esa sensación de que no vas a conseguir nada igual, de que va a ser muy diferente o aquello o lo otro, y bueno, suele ser un poco traumático de hecho, pero la realidad es que a veces las cosas, cuando las cambiamos o damos un pequeño giro radical, también suelen ir muchísimo mejor. Eso para tenerlo en cuenta muy rápidamente. Voy a pausar un momento porque tiene una llamada perdida y creo que era importante. Pero bueno, la finalidad de todo esto, muchachos, es que a mí sí me gusta este nuevo formato, sí me gusta este nuevo sorteo que vamos a poder realizar a partir me imagino que en un mes aproximadamente es el próximo partido. Es cierto que el calendario no ha sido todavía publicado, pero sí ya tenemos, por ejemplo, los rivales. Y tengo que decirlo antes de repasar un poco los rivales del Real Madrid y más o menos cómo va a ser estos enfrentamientos, que a mí me gusta este formato, me llama bastante la atención. Además, no sé si ustedes tienen la sensación, la tengo yo y no sé si me estoy equivocando y tal vez ustedes me lo van a decir ahora, que el Real Madrid es ese tipo de equipos que la fase de grupos no le motiva, emociona tanto. Es un punto en el que uno dice, a ver, no me emociona tanto porque realmente juego con el Steaua de Bucarest y termina el Steaua ganándole 2-1, 1-2 en el Bernabéu con un golazo de un tipo random que cobra 100.000 euros anual, y suele suceder porque los jugadores del Real Madrid se relajan porque suele tener esa sensación de ser tan superiores que bueno, cuando llega lo que es esa fase de grupos suele ser bastante aburrida. Los rivales suelen ser bastante, no sé. Y bueno, si nos ponemos a repasar un poco el formato, el nuevo formato, estamos viendo en una captura de pantalla que he sacado mientras lo veía de el Bombo 1, los rivales del Bombo 1. Y el Madrid, bueno, va a tener que enfrentar a algunos de los rivales que bastante conoce, pero son rivales más que interesantes. De hecho, si nos repasamos, bueno, enfrentó al Milan en pretemporada, enfrentó al Dortmund en la pasada final de la UEFA Champions League, enfrentó al Liverpool en la final de, no recuerdo, creo que fue la de, déjeme yo reviso el tatuaje, la de París al Liverpool. Y bueno, básicamente la Atalanta, que también recientemente le ha ganado. El Salzburgo también se lo ha encontrado en alguna fase de grupos. El Lille, si no recuerdo a memoria mucho. El Stuttgart y el Brest, que realmente no sé realmente cuándo fue la última vez que el Madrid los ha enfrentado en Champions y si alguna vez los ha enfrentado. Pero lo cierto es eso, muchachos. A mí particularmente me gusta bastante este formato. ¿Por qué les digo todo esto? Porque si se fijan, una de las cosas que siempre veíamos es que al Manchester City muy pocas veces, por poner un pequeño ejemplo, le tocaban rivales serios. Tenía que llegar hasta la fase más o menos como en cuartos de final. Al City le tocaba un rival serio y en este caso, bueno, tendrá que enfrentar al Inter, que ya le hizo muy buena cara o muy buen frente. Claro, es una final, es diferente. En la final de la Champions que termina ganando el City de Guardiola, un Paris Saint-Germain que bueno, parece ser un equipo diferente sin la figura de Kylian Mbappé y que ya la temporada pasada se vio que podía hacer algunas cositas. El Brujas pues ya sí es diferente. La Juventus creo que poco y nada realmente. El Feyenoord, el Sporting de Portugal, el Spartak y no me acuerdo cómo se llama este equipo, pero bueno, la cierta es que es un formato bastante interesante y que bueno, todavía quedan muchas cosas. De hecho, el calendario no se sabe todavía, no sé cuándo lo van a publicar todavía, pero lo cierto es que es bastante llamativo. Y ahí el Madrid va a tener unos partidos como los otros, pero va a tener por lo menos 4 enfrentamientos interesantes. Quiero hablar de estos primeros: Dortmund, Liverpool, Milan y Atalanta, que para mí van a ser duelos que al Madrid va a tener que hacer mucho, aunque también es cierto que el nuevo formato probablemente no le permita al Real Madrid dar un ridículo espantoso como probablemente sí pudo haber pasado en alguna fase de grupo, como le pasó al Barcelona. Pero realmente es interesante y bueno, tiene un matiz que para mí ya creo que es el único detalle que le veo, y es que no serán partidos a ida y vuelta. Es decir, por ejemplo, el Madrid no va a ir a Dortmund y no va a recibir al Dortmund en el Bernabéu, sino que en este caso, por ejemplo, para jugar contra el Dortmund va a tener que recibirlo allí arriba, dice home, para
jugar contra el Liverpool va a tener que ir hasta Anfield, un territorio importante. Contra el Milan va a tener que jugar en el Bernabéu. Contra el Atalanta va a tener que ir allí a jugar al estadio del equipo italiano. Y bueno, ya contra el Salzburgo va a recibirlo en casa. El Lille va a ir a visitar el país francés. Va a recibir también al Stuttgart. Y de último, bueno, no sabemos que sea de último, pero lo que aparece aquí de último, que fue el rival del Bombo 4, va a tener que ir de visitante. A ver, en teoría es un camino bastante sencillo. Creo que el Dortmund, el Milan y el Atalanta creo que son rivales ganables. Probablemente se deje algún punto, tal vez allá en Belgrado, creo que se llama la ciudad de el Atalanta, no recuerdo, no, Belgrado no es, Bérgamo, bueno, por ahí es la cosa. Probablemente se deje algún punto en el camino. También pudo haberse dejado algún punto, incluso los tres en Anfield. Pero realmente es un grupo o unos rivales bastante accesibles realmente. Porque me parece que es increíble. Paso un momento. Pues sí, muchachos, en resumen, a mí es que me parece un torneo bastante interesante. Y que creo que el Real Madrid, en búsqueda de conseguir la 16ª, por cierto, hay que recordar que el Real Madrid la temporada pasada, eliminando al City y además ganando la Champions, no solamente consiguió ganar otro título importantísimo, sino el hecho de mantener ese reinado, porque ya nadie lo va a poder hacer más nunca, de ganar dos, por lo menos repetir Champions. El Madrid lo hizo en 3 consecutivas, pero repetir Champions en una situación de Copa de Europa como la antigua UEFA Champions League, que creo que se inauguró el nuevo formato en el 90 y que termina siendo llegando a este punto en el que bueno, vas a ver más o menos cómo va la cosa. Nada, no me quiero enredar mucho. Realmente he disfrutado del sorteo, me ha parecido bastante divertido. Pensé que podía salir algo mal porque vi tantas cosas ahí que yo dije, tal vez a esta gente se le complica esto, pero no, creo que ha quedado bastante bien. De momento no ha salido nada raro todavía. Una parte que no entendí, que decía que no se podía enfrentar con rivales de la misma liga, es decir, no podías enfrentarte al Barça o al Atleti o al Girona, pero que no podías enfrentar a dos rivales de otras ligas. Por ejemplo, el Madrid tiene al Milan y el Atalanta. O no sé si fue que yo entendí mal esa parte. Lo cierto es que a mí me ha gustado bastante este nuevo formato. Creo que vamos a disfrutar bastante. Unos partidos más que interesantes desde la ronda número 1. Después se van a jugar unos playoffs. Esto es una liga prácticamente. Creo que los 8 clasificados o los 8 primeros van a ir de manera directa a la siguiente ronda. Después los siguientes, unos 12 creo que van a quedar allí para poder jugar una especie de repechaje. Y bueno, creo que vamos a disfrutar de un torneo bastante interesante. Tal vez después mañana haga un video analizando los otros partidos, porque hay unos que están más que intensos. No recuerdo si fue al Paris Saint-Germain. Le tocó Manchester City, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, Arsenal, PSV, Salzburgo, Girona y el Stuttgart. O sea que el Paris Saint-Germain va a tener que darle durísimo para meterse en esos 8, porque tiene, sobre todo los primeros 4 rivales son sencillamente de locos. Así que nada, muchachos, más tarde después del partido hacemos un pequeño video. Quiero saber sus opiniones en los comentarios. Déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.